29. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Ahí arranca el versículo 129 con una expresión que ya la leímos en el versículo 18, para atrás un poquito. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando pasábamos por ese texto y pensábamos en lo que el salmista pensaba de la palabra de Dios, y esta descripción, la escritura son maravillas, pensamos en este término, cómo en nuestra vida hay cosas que se vuelven cotidianas, que las aprendemos a ver como familiares y terminan siendo como rutinarias. El salmista nunca pensó así de la escritura. Cuando él la describe, son maravillas, él piensa, toda la escritura es de un carácter tan superior a todo lo demás que no lo podemos poner en la misma categoría. O sea, estudiar la Biblia no es como cualquier otra clase de estudio en cualquier otra disciplina, ¿no? Sentarse a la mañana y abrir tu Biblia no es igual como cualquier otra actividad que vos harías en cualquier otro momento, en otra circunstancia. La escritura tiene algo distinto, algo que está por sobre todo lo demás. La expresión maravilla tiene esta idea, ¿no es cierto? Es algo asombroso, es algo distinto, es algo que está en otra esfera. Y acá usa esta misma palabrita, de nuevo refiriéndose a las escrituras, y arranca así, maravillosos son tus testimonios. Es esto lo que va a impulsar la segunda expresión, por tanto los ha guardado mi alma. O sea, él está pensando así, lo que yo entiendo de la naturaleza de tu palabra es lo que lleva a que yo la desee y la busque como lo hago. No solamente conocerla, o sea, la idea acá, maravilla, no tiene que ver con algo estático, no es solamente me asombro, como descubrir una idea nueva, sino que es algo muy práctico, ¿no? Por tanto, los ha guardado mi alma. O sea, la maravilla de la ley es lo que le lleva a él a querer vivir de acuerdo a esa ley. Hay otros pasajes que usan esta misma idea de algo asombroso o algo maravilloso en relación no a la palabra de Dios, sino al Dios de la palabra. El pasaje de Isaías 9:6, ¿se acuerdan? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí la palabra admirable está dando un atributo de Dios, ¿no? ¿Y qué es Dios? Dios es admirable. Ahora, vos sabés que no todos admiran a Dios. Cuando dice de Dios que Él es admirable, no está hablando de lo que la gente piensa de Él, sino de su cualidad propia. Más allá de que nadie lo ame ni lo desee, su cualidad es esta. Él es admirable. Él es digno de ser admirado. Él es más valioso, es más precioso que cualquier cosa que hay en este mundo. Bueno, esa misma palabra es la que estamos viendo acá, ¿no? Cuando el salmista está pensando en las escrituras, él piensa la escritura por cualidad propia, por mérito propio. Requiere que todos los hombres la pongan en otro nivel, en otra categoría, y lo entiendan como la sabiduría de Dios, la grandeza de Dios, y que eso le lleve a querer buscarla, a querer amarla, querer obedecerla, ¿no? Por tanto la he guardado. Tal vez este pensamiento inicial, tu palabra es algo sobrenatural, es algo que pertenece a otra categoría, es lo que lleva al segundo versículo, donde él siente que no es solamente
actividad humana el investigarla. Como no es algo natural la Biblia, es algo sobrenatural, lo que necesita ahora el Hijo de Dios es la iluminación de parte de Dios. Entonces dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Este versículo sigue el mismo patrón que el Salmo 19. ¿Se acuerdan ahí del Salmo 19 cuando habla de la palabra de Dios? Usa un término para describir la palabra de Dios y después habla del efecto que la palabra de Dios hace sobre el creyente. Y de una manera muy similar, él describe la palabra de Dios y después habla del efecto que produce en el creyente. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Esta expresión de la exposición de tu palabra es una palabrita que literalmente significa abrir. Entonces, el salmista piensa, la palabra de Dios es algo maravilloso, es algo sobrenatural, es algo muy alto, no es algo común. Lo que él necesita es que sea abierta la palabra para con él. Él está usando un cuadro del mundo antiguo. En las casas antes no solía haber ventanas. Si hubiese entrado a una ciudad antigua, te hubiesen llamado la atención varias cosas. La ubicación de las cosas, la disposición de la ciudad, la forma de las calles, pero entre esas te hubiese llamado la atención las casas. En aquel tiempo se verían muy distintas a las de hoy. Y entre esas cosas, las casas no tenían ventanas. Claro, porque había que proteger las cosas que vos guardabas dentro de la casa. Entonces no había forma de protegerlo más que con paredes. Y una puerta, un solo lugar de acceso que se reforzaba para evitar que los ladrones entraran. Entonces la única luz que entraba a la casa era por la puerta. Así que cuando el salmista está usando acá la apertura de tus palabras alumbra, está pensando en ese cuadro, una casa oscura, en donde hay una puerta, donde uno abre la puerta y todo el interior se llena de luz. Y ahí puede ver lo que hay en la casa. Lo que necesita el salmista entonces es que la puerta se abra. Una cosa es tener la palabra maravillosa delante de tus ojos, y otra cosa es que sea abierta la palabra para que vos veas. Esto es una obra que Dios hace en el corazón. Es verdad que es otro idioma, pero la misma palabra que usó la Septuaginta para traducir este término, cuando se tradujo al griego, es la misma palabra que se usa en Lucas 24, 32, cuando en esa historia de el viaje de los discípulos a Emaús y van junto con el Señor y se dice que después se decían uno al otro, no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y acá usa esta misma palabra, nos abre las escrituras. Y vos te imaginás, en el camino, no es que Jesús sacó un Nuevo Testamento de bolsillo, ¿no es cierto?, y lo abrió con ellos. Fue todo oral. Pero ¿qué significa que les abría las escrituras? Es lo que el salmista está diciendo. El Señor abrió la puerta para que entre la luz. Y la escritura que ellos habían escuchado muchas veces, ahora tenía sentido, se veía con claridad. La exposición de la palabra, cuando se abre la palabra, alumbra el corazón. Lo mismo también se usa en Hechos 16, 14, cuando se habla de Lidia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Dios abre el corazón. Entonces, de forma implícita, este hombre, el salmista, está reconociendo su necesidad de una obra de gracia de Dios en su corazón. Y es que Dios le deje ver estas maravillas. Y eh,
esta temática de la luz que la Escritura produce en el corazón, o sea, la exposición de tus palabras alumbra, esta palabra luz, es bastante frecuente en los salmos. En el Salmo 19, por ejemplo, versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, la Escritura, cuando es expuesta y se abre la puerta y la puedo entender, lo que trae es luz. Es luz para que el corazón vea. Es para que los ojos vean, para que entiendo mi vida, entiendo mi entorno, entiendo las decisiones que tengo que tomar, es luz. El Salmo 36:9 también dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. O sea, es cuando Dios brille, entonces los ojos van a tener la luz para ver y entender todo lo demás. Así que esto es lo que está pidiendo el salmista. Esto es lo que él desea. Él desea discernimiento. Él desea lo que decía en el título, iluminación. La segunda parte dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Cuando esa puerta se abre y la luz llega al corazón del creyente, lo que trae es entendimiento a el simple. Esta palabra simple, ustedes tal vez la recuerdan de los proverbios. Y se acuerdan que en proverbios a veces esta palabra se usa con una connotación negativa. ¿Ser simple es algo bueno o es algo malo? ¿Qué piensan? ¿No? Depende del contexto, ¿no? Porque a veces se presenta al simple como una persona sin barreras. Literalmente es una persona abierta. Hoy se habla mucho, ¿no es cierto?, de tener una mente abierta como algo valioso, algo positivo. Pero la Biblia nos da una advertencia de que el que tiene la mente abierta es una persona vulnerable, que está en peligro. Peligro de ser engañada, de ser distraída. Es una persona que va a ser llevada al tropiezo, que va a ser arrastrada por el pecado. Entonces, no, el creyente tiene que ser una persona de convicción. Entonces, en lo que tiene que ver con nuestra convicción bíblica, ser simple es algo negativo. Pero acá el salmista está hablando de otra forma de pensar en el simple. Lo está diciendo como algo positivo. Porque se dieron cuenta que está diciendo que cuando se abre la puerta hay luz y entonces los simples son los que entienden. Y esto está poniendo una condición. Diría, solamente los simples son los que entienden. ¿Y quiénes son los simples? Los simples son los que tienen una mente abierta frente a la palabra. El, el Hijo de Dios no tiene una mente abierta frente a todas las ideologías y todas las influencias y todas las corrientes. Él no tiene una mente abierta frente a todo eso. Pero frente a la palabra, Él es sencillo. Él es lo contrario a una persona terca, orgullosa, que se pone en lugar de juez en vez de en lugar de un aprendiz. Para esa persona no hay nada. Nada de entendimiento, nada de discernimiento. Puede ser que esa persona sepa mucha información, pero no tiene nada de luz. No tiene nada de claridad, no ve nada. Porque el prerequisito para poder entender es tener una mente simple, una mente abierta, dispuesta a recibir la palabra de Dios. Entonces, el simple va a ser hecho sabio a través de la exposición a la palabra. Se va a dar discernimiento, perspicacia, luz. Las verdades de Dios se van a abrir para aquella persona que quiere aprender. Uno nota esto cuando vos estás enseñando todo el tiempo. Vos notás el corazón de personas. Hay veces donde te pueden engañar también y mostrar una disposición que no es real, pero uno ve con el paso del tiempo el efecto de la palabra en los corazones de personas. Y no tiene que ver con las capacidades de las personas, tiene que ver con esta disposición, tiene que ver con esta simpleza, tiene que ver con esta actitud abierta. Entonces, acá está el corazón de toda esta estrofa, ¿no? El discernimiento, la luz. Así que el versículo 131 amplía sobre esto y dice: mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos.
Ahora este hombre que reconoce la maravilla de las Escrituras y que la desea y que quiere que Dios le deje ver, se ve al mismo como con su boca abierta, suspirando, esperando para recibir. Claro, esto es una figura del lenguaje que muestra a un hombre listo para ser alimentado, ¿no? Es como ese bebé a quien vos le estás dando de comer y te abre la boca, ¿no es cierto? Porque tiene mucha hambre. Y entonces no puede aguantar que le pase la próxima cucharada. Y está ahí con la boca abierta, listo. Él se ve con su boca abierta. El Salmo 42:2 usa una imagen similar cuando dice el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, tiene la boca abierta. ¿Cuándo viene la próxima cucharada, no? ¿Cuándo viene más de ese agua que mi alma tanto desea? Y notás que la disposición de este hombre no es solamente a escuchar algo, sino a vivir lo que él está escuchando, porque la segunda parte va a decir, porque deseaba tus mandamientos. Él lo que desea es saber lo que Dios espera de él, es saber cómo Dios quiere que él viva. Él tiene su boca abierta, suspirando, anhelando, como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas, anhelando el mandamiento de Dios. Lo desea profundamente. Hay algo más dentro de este cuadro, ¿no es cierto? Este deseo implica que el salmista cree que Dios es el que puede suplir este deseo. Entonces, el salmista está esperando de Dios lo que solo Dios puede dar. Dios puede dar ese conocimiento, Dios puede dar ese discernimiento, entonces Él lo busca. Bueno, después de haber hablado de su convicción en cuanto a lo que es la palabra para él, ahora él va a hacer algunos pedidos a Dios. De nuevo vuelve al patrón de los imperativos que habíamos visto al principio de este salmo. ¿Se acuerdan que el salmista en un momento empieza a hablar con órdenes? Y decíamos, no es que el salmista le está reclamando o declarando o ordenando a Dios esto, sino que el salmista, sabiendo cuánto él necesita de la gracia de Dios, él va a hacer estos pedidos desesperados a Dios. Entonces, así se tienen que entender estos imperativos. Y hay una serie, hay como una ametralladora de pedidos de oración que él va a hacer en estos próximos versículos. El primero es este, mírame y ten misericordia de mí. La idea de mirar es Dios girando su rostro y poniendo su atención sobre él. El salmista está esperando que Dios lo mire con un favor que él llama misericordia. Misericordia es verse a uno en un estado desesperado, verse a uno en un estado de gran necesidad o angustia y ver al que tiene la posibilidad de darme lo que necesito y clamar, inclina tu mirada hacia mí para ver en el estado en el que estoy y entonces tu corazón compasivo pueda inclinarse para darme lo que solo tú puedes darme. Este es el pedido que él está haciendo, ¿no? Él se está viendo en esa necesidad imperiosa, ve a Dios como la única fuente y entonces mírame, mírame en ese sentido. Y su confianza en este Dios que le mira, se ve en la segunda parte del versículo, cómo acostumbras con los que aman su nombre, tu nombre. Él ve que hay un patrón en Dios. Él ve que Dios, como patrón, mira con favor a una clase de persona. Y él está ahora clamando a Dios, Señor, mírame a mí, ten misericordia de mí. ¿Y cuál es la clase de persona a la que Dios mira con ese favor? Lo dice en el final. Como acostumbras, como es tu costumbre, como es tu patrón, con los que aman tu nombre. Amar el nombre de Dios es el requisito implícito para tener esa mirada de Dios, esa mirada con favor. Entonces, dentro de este deseo del salmista de que él pueda entender las escrituras, de que él pueda ver como Dios ve las cosas, él ve su necesidad desesperada de Dios. Y él está satisfecho y él está
confiado en que Dios va a mirarlo a él, porque él sabe que esto hay en su corazón. Él ama a Dios, él ama el nombre de Dios, y por eso él confía en que Dios va a dar lo que él está esperando. Amar a Dios es el requisito que subyace toda nuestra vida espiritual, ¿no? Amar a Dios es lo que legitimiza cualquier cosa que hacemos por Dios. Amar a Dios es lo que nos da seguridad delante de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Amar a Dios es el mandamiento básico, es el requisito para el pueblo de Dios. Si mirás en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Deuteronomios, este es el centro de atención. Esto es lo que Dios pedía de su pueblo. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Qué bárbaro que aquello que es más fundamental sea lo que más fácilmente podemos abandonar. Que podamos estar con la palabra de Dios sin discernirla. Que podamos buscar la misericordia de Dios y la gracia de Dios sin amarlo. Solamente buscando la misericordia de Dios, pensando en nosotros, en nuestros deseos, en nuestros intereses, pero no pensando en nuestra relación con Dios, no buscándolo a Él como el fin de lo que estamos pidiendo, no buscándolo como la meta más grande de nuestra vida, sino buscándolo como la herramienta para servir a nuestros deseos. Perder de vista el amor a Dios es perder la posibilidad de hacer esta oración a Dios. Mírame y ten misericordia de mí. Porque de quienes Dios tiene misericordia es de los que le aman a Él. Amarlo a Él es el centro de nuestra vida espiritual. Es lo que vemos también en Deuteronomio 11, 13 al 14. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esta es la garantía que el pueblo de Dios tenía. Si ustedes le obedecen a Dios, pero si le obedecen amándole a Él, no como una regla fría que hay que cumplir para que vayan bien las cosas, sino porque yo quiero que el nombre de Dios sea exaltado, porque yo valoro mi relación con Dios, yo temo a Dios, yo quiero complacer a Dios. Si eso está en el corazón, entonces Dios dice, yo les voy a dar todo lo que necesitan. Yo les voy a dar. Yo voy a tener misericordia de ustedes. Yo les voy a cuidar. Pero si aman, si no aman, no hay nada. Si no aman, no hay nada. De hecho, Pablo dice en el Nuevo Testamento, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Si no aman, no hay salvación. Si no aman, no hay nada. Entonces, Josué 23:11 nos da una advertencia que es muy necesaria para todos los tiempos. Dice, guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Tené cuidado de estar amando a Dios en lo que haces. Tené cuidado de estar amando a Dios cuando orás. Tené cuidado de estar amando a Dios cuando estás estudiando tu Biblia, la palabra de Dios. Tené cuidado de amar a Dios cuando estás obedeciendo sus mandamientos, cuando estás sirviéndole. Esto es lo que tenés que cuidar. Porque Dios se acostumbra, es su costumbre, es su rutina mostrar misericordia a los que le aman. El otro pedido que va a hacer en el versículo 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahora, lo que él está viendo es el peligro de que su corazón le descarríe. Él está viendo que su vida sería constantemente inestable a no ser que la palabra de Dios traiga estabilidad. Y usa esta expresión, ordenar los pasos, estabilizar los pasos. Y esta estabilidad viene
de la palabra de Dios, con tu palabra. Esta es la única fuente de estabilidad para cualquier persona. A veces sentimos que tambaleamos y la pregunta sería si es que estamos clamando como el salmista de esta manera. A veces lo que queremos es que el Señor traiga estabilidad a nuestra vida, pero no vamos a la única fuente que da estabilidad a cualquier vida, la palabra de Dios. Entonces el salmista hace esta oración: Señor, ordena mis pasos con tu palabra. No de otra manera, no espontáneamente, no de forma aleatoria, solo con tu palabra. Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Él piensa en el pecado como un amo acá, ¿sí? La palabra enseñorearse tiene que ver con esto, ¿no? Con el control, el dominio que podría tener el pecado sobre la vida de una persona. Entonces su pedido es que en ningún campo de mi vida, en ningún aspecto de mi conducta, de mis pensamientos, de mis deseos, de mis motivaciones, ninguna iniquidad gane el control como un amo que me maneje como quiere. El salmista entiende de que el pecado es una realidad con la que él va a tener que lidiar toda su vida. Pero su pedido ahora no es: Señor, no me enfrentes a la tentación, no permitas, ¿no es cierto?, que yo tenga que enfrentar estas luchas, sino que lo que está clamando es: Señor, no permitas que me dominen, que tengan el control de mí. En el Salmo 19, también, al final del Salmo, en el versículo 13, el salmista dice algo parecido: David, preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Después de hablar de todo lo que la Biblia es y todo lo que la Biblia hace, ahí en el Salmo 19, el salmista va a venir a Dios en humildad, reconociendo que necesita que Dios lo aplique a su vida también. Y este es su mayor temor. Su mayor temor es que el pecado lo atrape, es que el pecado lo arrastre, es que el pecado lo destruya y lo lleve cautivo, preso de sus propios engaños, de sus propios pensamientos, de sus propios deseos. Entonces él está clamando: y ordena mis pasos con tu palabra, y por implicación también, su palabra va a ser la que va a permitir que ninguna iniquidad se enseñoree de él. En el Nuevo Testamento, nosotros entendemos esta doctrina de la libertad del creyente del pecado. Ahí en Romanos 6:14, Pablo dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, de una forma posicional, nosotros no estamos gobernados por el pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros. Pero en una forma práctica, a veces el pecado tiene tanta influencia en nuestra vida que se conduce como si fuese a ser el Señor. Y nosotros aceptamos su gobierno. Y nosotros no nos rebelamos contra el pecado. No nos rebelamos contra estos deseos, sino que los aceptamos humildemente como si fuese a ser nuestro amo y lo obedecemos. Y Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, por un lado, no es tu amo. Por el otro lado, no debe ser tu amo. ¿Y cómo es que no va a ser tu amo? El salmista lo dice: es con tu palabra. Toda la doctrina de la santificación gira alrededor de la palabra y el uso que hacemos de la palabra, la forma como respondemos a la palabra, es la que va a mostrar, ¿no es cierto?, esa libertad que podemos tener del poder del pecado de nuestra vida. Versículo 34. Ahora, este próximo versículo va a volver a esa temática de los enemigos, ¿no? De los hombres violentos. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Parece que el salmista está viviendo ataques constantes y entonces todo el tiempo él saca a luz esto y va a Dios a pedir su gracia para enfrentar a estos enemigos. Y acá lo que le pide a Dios específicamente es: líbrame de la violencia de los hombres. La palabra que él usa ahí para líbrame
es la palabra para un rescate o una liberación, pero que tiene implícito que va a haber un precio a pagar para liberar a esa persona o un sustituto que se va a ofrecer para esa liberación. Entonces, libertad, esta expresión líbrame, tiene el concepto de pagar un precio para sacarle del dominio de otro, ya sea un precio económico o aún un intercambio, ¿no? El poner a otro para que tome mi lugar. Entonces, él está pensando en sus enemigos como personas que también tienen cierto poder sobre él. Ellos como que con sus maquinaciones y sus ataques están oprimiendo y están frenando la vida de este hombre que quiere vivir para la gloria de Dios. Entonces, él ve a sus enemigos como sus captores, ¿no es cierto? Que le han llevado preso. Y entonces le pide a Dios que le libre, que le saque de ahí, que haga que sus enemigos no tengan poder para frenar, para limitar, para estorbar su desarrollo, su servicio, su vida que lleve gloria a Dios. Si vos te pones a pensar, y todo hombre que ha vivido una vida de servicio fiel a Dios, entiende de qué está hablando este salmista. Muchos son los adversarios, dijo Pablo, de muchas clases, muchos enemigos. Hay enemigos que van a difamar, hay enemigos que van a buscar destruir de todas formas que puedan. Y el salmista, con todos esos hombres de Dios, está clamando lo mismo que vos y yo debemos clamar. Señor, líbrame de la violencia de los hombres. La palabra violencia ahí tiene que ver, ¿no es cierto?, con su disposición a destruir, su deseo de hacer daño. ¿Y para qué quiere ser librado de los hombres? Esto es muy, muy interesante. Él no quiere ser librado de sus enemigos porque tiene alguna clase de autocompasión. Él no está pensando, Señor, pobrecito de mí. Mira qué injusto que son, cómo me están maltratando. Él no está pensando en él. Él no está pensando en el dolor que sus enemigos le están causando. Él no le dice, Señor, líbrame porque yo no aguanto más esta situación. Ya no quiero sufrir más esto. No quiero el maltrato, no quiero el menosprecio. Él no está diciendo eso. ¿Cuál es la motivación para pedir, Señor, líbrame? La segunda parte del versículo. Y guardaré tus mandamientos. Sino lo que yo quiero es ser libre para poder servirte a ti. Yo quiero quedar libre de estos captores para poder ahora entregarme por completo a una sola meta, a un solo objetivo. Guardar tus mandamientos. Guardar los mandamientos es la meta más alta de este hombre. Vivir de acuerdo a la palabra. Entonces él está pensando así, Señor, yo quiero entender tu palabra. Yo quiero que tú mires con favor mi vida que está siendo oprimida. Quiero que veas a aquellos que están frenando y atacando y aprisionándome y que me quites todas esas barreras para que yo pueda entonces vivir sin estorbo una vida de servicio a ti, de obediencia a ti. Versículo 135. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Este término es bastante conocido para vos porque ahí en el libro de Números tenemos lo que se conoce como la oración sacerdotal. En Números 6, 25 al 27, Dios le ordenó a los sacerdotes orar continuamente por la nación de Israel con estas palabras. En el versículo 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Dios lo que estaba diciendo es, yo quiero bendecir al pueblo y voy a usar a los líderes para proferir, para anunciar la bendición. Y entonces voy a usar sus bocas para traer ese canal de bendición a todo el pueblo.
Y las palabras que ellos iban a decir eran estas. Entre ellos, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Este cuadro de Dios brillando con su rostro sobre el pueblo tiene que ver con el favor de Dios, tiene que ver con la bendición de Dios y tiene que ver con la actitud de Dios hacia el pueblo. Un rostro resplandeciendo es un rostro feliz, es un rostro lleno de aprobación, lleno de deleite. Entonces está diciendo Dios, que Dios mira a la nación de esta manera, porque un rostro lleno de gozo, lleno de felicidad, va a ser un rostro lleno de bendiciones para este pueblo. Y esto es lo que está pidiendo el salmista ahora. Haz que tu rostro resplandezca sobre mí. En medio de la dificultad, en medio de estos enemigos, no solamente está pidiendo, líbrame, sino quiero ver tu rostro con aprobación sobre mi vida. Quiero ver tu rostro con bendición sobre mi vida. Y eso es suficiente para mí. El rostro de Dios resplandeciendo sobre el Hijo de Dios es como el rostro de un papá resplandeciendo sobre su hijo, ¿no? Cuando tu hijito, ¿no es cierto?, te dice, mira papá, mira papá, mira papá, y te está mostrando, ¿no es cierto?, alguna hazaña que está haciendo ahí. ¿Él qué está buscando? Él está buscando esa aprobación, él está buscando ese afecto. Él piensa que tu mirada y tu aprobación y la forma como vos lo mires cuando él está haciendo eso es todo para él. Es todo lo que quiere, es todo lo que llena su corazón, es todo lo que le da sentido y seguridad. Ese es el niñito pensando, ¿no es cierto?, en su papá. Eso es lo que el Hijo de Dios piensa en cuanto a su Padre Celestial. El rostro de Dios resplandeciendo sobre él. Es lo que él pide y hay otros pasajes. En el Salmo 4:6, por ejemplo, mira, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hay muchos que están atacándonos y que están diciendo, nadie les va a amar, nadie les va a mostrar ningún favor, nadie les va a ayudar en nada. Frente a todo eso, Señor, tú levanta tu rostro sobre nosotros. Eso es lo único que importa. Salmo 31:16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. 67:1. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y termina en el último versículo, el 136, con un contraste. Hasta ahora, ¿no es cierto?, el salmista venía expresando gran confianza en el Señor y seguridad en su amor por Dios y cómo Dios va a tratarle, en su deseo por la palabra y la seguridad de que Dios va a responder esto. Pero ahora termina llorando el salmo. Pero el contraste sigue la misma línea de pensamiento, sigue mostrándonos cuánto este hombre valora el discernimiento bíblico. Tanto lo valora que ahora mira a los que no aman la ley de Dios. Y su corazón se rompe. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. En otros textos nosotros leímos cómo el salmista en algunos momentos se llena de indignación santa. Y él dice que odia a los impíos, odia a los que abandonan la ley. Y esa indignación santa la estudiamos, ¿no?, cuando veíamos que Dios odia al impío, que vive de forma impía, y el pueblo de Dios junto con Dios. Decimos lo mismo que Dios dice. Esto es parte de la indignación santa contra el pecado. Pero acá el salmista está mostrando otra faceta del corazón del Hijo de Dios, ¿no? Ya no la indignación santa, sino la misericordia. Un corazón quebrantado por entender las consecuencias de abandonar la ley de Dios. Si Él la valora tanto, si Él la desea tanto, si Él la busca tanto, ahora cuando ve a alguien que es indiferente a la palabra, que es indolente en cuanto a la sabiduría de Dios, que se entrega una vida opuesta a la palabra de Dios, ¿qué pasa por su corazón? No indignación, sino dolor, quebranto. ¿Y cuánto quebranto? Bueno, la magnitud del quebranto tiene que ver
con la profundidad del juicio de Dios sobre los que abandonan la ley. Y entonces, por eso él usa estas palabras tan extremas. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Claro, esto es una metáfora, esto no es literal. No puedes hacer que ríos corran, pero él está pensando como una inundación en las lágrimas, mostrando la magnitud del dolor que hay en su corazón. Esto es similar a lo que Jeremías dice en Jeremías 9:1. Miren cómo lloraba Jeremías. Jeremías era conocido como el profeta llorón, por cómo él se quiebra por la situación de Israel. ¿Y qué ve en Israel, Jeremías? Bueno, lo mismo que el salmista. Él ve a un pueblo endurecido. Él ve un pueblo que no se rinde a la palabra, que no desea la palabra. Y él dice así: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuesen fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. O sea, no me alcanzan las lágrimas para llorar. Quisiera tener muchas más lágrimas, porque no puedo expresar la cantidad de dolor que hay en mi corazón. Ninguna cantidad de lágrimas lo podría expresar. Este es el dolor de un hombre que se quiebra por el estado de otros que no aman a Dios ni se someten a la ley de Dios. Ahí en el Nuevo Testamento tenemos Hechos 17-16 también, como un cuadro de este mismo dolor. Cuando Pablo dice, o Lucas cuenta de Pablo, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La forma en la que reaccionamos frente al rechazo de otros a la palabra de Dios está relacionado por cómo nosotros pensamos de la palabra de Dios. La magnitud en la que vos amás la palabra, deseás la palabra, te ves dependiendo de la palabra, desesperadamente. En esa magnitud vos vas a entender la tragedia de los que no lo están haciendo. Y se va a quebrar el corazón por ellos. No en venganza, no en celo, sino en misericordia, en el dolor de saber las consecuencias que vienen a su vida. Y acá tenés un cuadro más de este hombre, cuánto él valora el discernimiento espiritual, la luz de la palabra. Bueno, que su vida y sus palabras puedan ser una exhortación para nosotros, ¿no? Y nos hagan pensar cómo yo estoy pensando de la palabra de Dios y cómo la estoy viviendo cada día. Oramos. Padre, otra vez estamos frente al espejo de tu palabra y nos miramos y nos vemos tan sucios, tan engañados por nuestro pecado, tan llenos de ídolos, tan perezosos, Señor, y negligentes con el uso de tu palabra. Señor, rescátanos, sálvanos, líbranos de nuestro pecado. No dejes que se enseñoreen de nosotros. Sabemos a dónde nos llevarían nuestros pecados. Danos este corazón. Ayúdanos, Señor, a valorar tu palabra de esta manera, a buscarla como el salmista lo hizo, con una boca abierta, lista para recibir. Señor, haz que tu rostro resplandezca. Danos tu favor. Señor, ten misericordia de nosotros y permítenos caminar en este camino de obediencia. Y guárdanos, Señor, del peligro. Te ruego, Señor, por personas cercanas a nosotros, en donde estamos viendo que hay endurecimiento a tu palabra. Te ruego, Señor, por hermanos en la iglesia que no están amando tu palabra de esta manera, que están permitiendo que el pecado se enseñoree de ellos, que se están entregando al orgullo, a la soberbia, y que
están yendo en este camino de destrucción. Señor, que quebranta nuestro corazón por su estado y sálvales, tráeles de vuelta al camino de la obediencia. Señor, atrae a todos hacia tu verdad. Señor, no queremos ver a ninguno alejarse hacia su perdición. Obra, Señor, por tu misericordia. Sigue edificando tu iglesia y, Señor, úsanos en la vida de otros. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.